Dios te bendiga, sea mañana, tarde o noche, donde quiera cuando estés viendo, en el horario cuando estés viendo, la paz del Altísimo esté contigo. En esta intervención quiero tratar un tema del cual se habla poco. Quiero hablar de hablar en lenguas, cómo hablar en lenguas. Es un tema que me motivó a traer el Espíritu Santo de Dios debido a que en los dos últimos tiempos el hablar en lenguas se ha cualquierizado y por no tomar en cuenta las instrucciones que da Pablo en el libro de Corintios, pues la gente parece loca, hablando como loro, cuando el apóstol Pablo enseña claramente que cuando se habla en lengua debe haber un intérprete. Si no hay quien interprete, pues entonces hable para usted, baje la voz y hable para usted. Las lenguas son de mucha importancia en el mundo espiritual, en la guerra espiritual son de mucha importancia. Las lenguas son importantes para poder ascender en el mundo espiritual, para poder crecer, para poder escalar de niveles en el mundo espiritual. Hay lenguas que nos permiten abrir dimensiones para poder crecer en el mundo espiritual. Entonces es importante como creyente que nosotros, si alguno de ustedes no ha sido bautizado, con la evidencia de hablar en lenguas, es importante que usted ore a Dios para que le dé la bendición de poder hablar en nuevas lenguas. Muchas veces la persona malinterpreta y entiende que quien no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. No, Pablo dice que fuimos sellados desde el día en que creímos. Todo creyente que aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida, tiene el Espíritu Santo de Dios. Recuerde que cuando Jesús se fue, dijo, me voy, pero no lo dejo solo, envió un paracleto. Paracleto significa una persona en el mismo rango mío para desempeñar la función en lugar mío. Entonces el Espíritu Santo está en lugar de Cristo aquí en la tierra. Cristo llevó su obra de redención. A través de la fe en Cristo somos salvos. Y el Espíritu Santo continúa entonces esa obra de santificación. Entonces tú eres santo no por lo que tú hagas o dejes de hacer. Tú eres santo porque el Espíritu Santo de Dios habita en ti. Si hay algún nuevo suscriptor acá, hablamos sobre santidad en el video pasado. Hay videos de mucha importancia que usted puede revisar, están por ahí atrás, como volver al origen, hablamos sobre espíritu, alma y cuerpo, temas de mucha importancia para el creyente poder crecer y desarrollarse en el ámbito espiritual y poder ir ascendiendo de niveles en el mundo espiritual. También tenemos por ahí atrás algunos videos sobre guerra espiritual que serán de mucha ayuda para la vida del creyente. Hay creyentes que están luchando con cosas y no saben cómo se libra esas cosas, entonces ahí en ese video te va a encontrar algunos tips que le pueden ayudar para usted seguir creciendo en el mundo espiritual. Quise traer el tema, vuelvo y repito, porque muchas veces hay muchos creyentes dentro de la iglesia que llevan años orando al Señor para hablar en lenguas y están un tanto frustrados, porque ya han hecho todo lo que le han dicho, han hecho ayuno, han hecho oración, han hecho esto, han hecho lo otro, y todavía no han podido hablar en lengua. Y la razón es sencilla, la razón es que muchos creyentes creen que tienen que buscar fuera lo que ya llevan dentro, sí, como tú lo escuchas. Una vez tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, una vez creímos en Cristo, hemos sido equipados con todo lo que necesitamos para poder operar en el mundo espiritual. Y muchos creyentes no tienen eso claro o no están muy conscientes de ello. Debido a que no todos los maestros o no todos los pastores explican ciertas cosas, algunos por temor a la represalia que pueda haber, otros por desconocimiento. Pero todo cristiano, todo creyente ha sido equipado con todo lo que necesita para poder crecer en el mundo espiritual. El problema es encontrar quién te ayuda a desarrollar lo que Dios ya ha puesto en ti. Quién te ayuda a cómo conocer al Espíritu Santo, cómo relacionarte con Él. Hay muchos temas que son de mucha importancia para el creyente lo necesita para poder crecer. Pero lamentablemente hoy en día en muchas iglesias lo que hay mucho brinco, mucho salto, mucha profetizadera de vehículo, de viaje, y hemos perdido el norte en cuanto a prepararnos espiritualmente, porque las fuerzas de las tinieblas recian cada día y solamente el conocimiento nos va a mantener de pie. Por eso Osea, en el libro de Oseas, el profeta Osea dice, Dios dijo a través de Osea, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Al pueblo no le faltó dinero,
ni le faltó dirección de Dios. Lo que faltó fue el conocimiento para poder aplicar lo que ya tenía escrito en el tiempo de ellos, ¿verdad? En la ley y los profetas que ya habían hablado en el tiempo de Oseas. Entonces, bienvenidos a los que son nuevos en el canal, a los nuevos suscriptores, bienvenidos. Los que me están viendo por primera vez, comparta, denle like, comente, y no sea mezquino, no como usted solo, ayúdalo también a crecer y a desarrollarse. Bendito sea Dios. Como siempre, no me gusta tomar mucho tiempo, ya que la gente está muy rápida. Estamos en un mundo rápido, la gente no tiene tiempo para Dios, para muchas cosas sí, pero para Dios el tiempo a veces es limitado de las personas. Ahora yo le exhorto a que usted tome en cuenta, tome en consideración estos 20 o 25 minutos que damos de enseñanza, y créanme que le va a ayudar como usted no se imagina en el mundo espiritual, en su crecimiento espiritual. Usted comenzará a ver cambio en su vida, cambio en su entorno, cambio en su nivel espiritual, pero necesita sacar estos 20 o 25 minutos para que escuche lo que el Señor tiene que decir. No solamente a través de mí, hay muchos maestros que Dios usa con mucha más iluminación que la que yo tengo, con mucho más conocimiento, con mucho más crecimiento espiritual, con mucha más experiencia. Entonces sigue a esas personas que pueden ser de bendición para su vida, para que usted pueda seguir creciendo. Sin pérdida de tiempo, entonces vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4. Dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba a que hablasen. Dios añada salud y salvación a su palabra. Permítame 20 o 25 minutos para poder explicar el cómo hablar en lenguas y por qué tal vez tú que me has estado viendo tiene mucho tiempo orando para hablar en lengua y no ha podido hablar en lenguas. Aquí la palabra dice que el Espíritu Santo le daba para que ella hablase. Yo te entrego, entonces tú haces con eso lo que debes hacer después que yo te lo entregue. La razón por la que muchos de ustedes han estado luchando por años, meses, orando, ayunando, llorando, haciendo silicio para recibir el bautismo del Espíritu Santo con su evidencia de hablar en nuevas lenguas, quiero enfatizar eso ahí. Pablo dice que no contestamos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados desde el día que nosotros creímos. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. Por eso tú eres santo. Por eso yo soy santo. Porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. El que seamos santos no indica que somos perfectos, que no fallemos. Somos santos porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Como Él es santo y habita en nosotros, entonces Él habilita en nosotros el proceso de la santidad. De seguro tú conoces a muchas personas que tal vez son maldicientes, podríamos decir, tal vez son mentirosos, son chismosos y muchas cosas con las cuales luchamos día a día como creyentes en nuestro crecimiento espiritual. Y tú ves que esa gente habla en lenguas. Y hablan lenguas porque tienen el Espíritu Santo de Dios. Entonces a veces se te ha vendido, te ha metido en la cabeza que para hablar lengua tiene que ser el más santo, por así decirlo, entre paréntesis. Debe ser el más pulcro, el que menos errores cometa, el más entregado. Y por esa razón muchas veces quienes nos enseñan, nos doctrinan, pastores, evangelistas, maestros, no todos tienen el mismo nivel de iluminación para poder transmitir lo que dice la palabra o para poder enseñar lo que enseña la palabra. Una cosa es yo venir a hablarte con palabras muertas y otra cosa es yo venir a hablarte con la palabra, pero también con mi experiencia. Doy gracias a Dios que hace mucho tiempo ya que fui bautizado con la evidencia de hablar en lenguas. Y ahí me di cuenta que siempre estuvo dentro de mí. El Espíritu Santo de que tú creíste está dentro de ti. Tú fuiste equipado con todo lo que tú necesitas para tú poder crecer en el mundo espiritual y para tú poder operar en el mundo espiritual. Traeré un tema más adelante sobre cómo operar en el mundo espiritual. Entonces, el asunto es que te han enseñado a buscar fuera lo que tú llevas dentro. Te han enseñado a apretar las manos, a cerrar los ojos duro. Te han enseñado a llorar. Te han enseñado a tirarte al suelo, diciendo que por qué tú no lo recibes, que tú haces esto, que tú haces lo otro, que tú haces, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, te han explicado que el Espíritu Santo de Dios ya habita en ti. De hecho, como decía al principio,
el que Él habita en ti es lo que te da acceso a la santidad, que es un proceso. Lo explicamos en el video pasado. Quien no lo ha visto, vaya al video pasado y puede nutrirse un poquito más sobre lo que es la santidad de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, ¿qué sucede con esto? Dice la palabra que a los discípulos, ¿verdad? A los 12 más otros discípulos, saben que Jesús tenía más de 12 discípulos, los 12 eran los apóstoles, quien era su círculo íntimo, y había un círculo mucho más íntimo que era Jacobo, Pedro y Juan, era el círculo más íntimo del Señor, el más cercano a Él. Se habla de 70 discípulos, se habla de 12 discípulos, se habla de 3 discípulos, pero había más seguidores de Cristo, había más discípulos del Señor. La Biblia relata que esa historia, no voy a cansarte con una historia, que quedaron unos 120. No sabemos cuántos comenzaron, pero dice la palabra que alrededor de 120 esperaban la promesa del Espíritu Santo. Uno de los errores que nosotros cometemos como creyentes es pedir al Espíritu Santo que descienda. Y por eso muchas veces dentro de los servicios se manifiestan otras cosas que no tienen que ver ni huelen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo cosas que descienda. El Espíritu Santo descendió una sola vez y descendió para quedarse hasta que cumpla su obra en la tierra y en la iglesia del Señor. Cuando comenzamos a apretar los puños y a llorar, estoy hablando no dirigido por el Espíritu Santo, estoy hablando cuando lo hacemos de manera mecánica, de manera carnal, y a reclamar, y reclámalo, y te corresponde, y es tuyo. Claro, todo eso es cierto, pero estamos enfocando, estamos tratando de hablar lengua desde el punto de vista equivocada, o desde la posición equivocada. El Espíritu Santo habita dentro de mí, habita dentro de ti. Por tal razón, mi experiencia, cuando yo hablé lengua el primer día, yo me di cuenta que siempre estuvo dentro de mí. Siempre estuvo dentro de mí. Lo que pasa es que no nos han enseñado a cómo liberarlo. Cómo liberarlo. Pues cuando se habla del Espíritu Santo, la gente entiende que hablar en lengua es asunto mágico. La gente entiende que va a venir sobre ti una fuerza y que te va a controlar. Número uno, el Espíritu Santo no controla a nadie. Pablo dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo te guía, Él te muestra el camino. Dice, mira, yo quiero esto sí, pero por aquí es mejor. Él te aconseja. Por eso Jesús dijo que Él vendría ¿para qué? Para ser nuestro guía, nuestro maestro, nuestro consejero. Entonces el Espíritu Santo nos guía, no nos controla. Él nos muestra, Él no nos forza. Entonces por esa razón cuando comenzamos a pedir cosas y que ven sobre mí y que a esto y que a lo otro, muchas veces estamos invocando entidades que nada tienen que ver con el Espíritu Santo, pero ya aprovechan la oportunidad porque tú con tu boca estás abriendo puertas, estás diciendo cosas que atrae al mundo espiritual. Yo tuve una experiencia no hace tanto. Tengo mucha experiencia que la contaré luego porque el motivo de estos mensajes no es, esta enseñanza no es emocionarte. Yo tengo mucha experiencia, te pudiera contar que he ido a Colombia en el espíritu, he ido a Honduras en el espíritu, consciente de que estoy aquí durmiendo en mi cama, y esa experiencia la contaré luego. Tengo mucha experiencia en el mundo espiritual, pero no es el caso. La idea de estos estudios o estas enseñanzas cortas es para que usted pueda crecer en el mundo espiritual, es para que usted pueda desenvolverse en el mundo espiritual. Es para que usted no sea engañado por las tinieblas. Y engañado por muchos, quizá con la mejor intención del mundo, pero no tienen la capacidad, porque no han permitido que el Espíritu Santo obre en ellos, debido a la religiosidad que impera en ellos. Yo voy a hablarte ahora de unos cuantos tips o unas cuantas cosas. Así que esa vajilla que tú tienes por ahí de conocimiento, que son viejas, posiblemente tengas que sacarla y romperla porque no son bíblicas. Entramos en materia entonces. Acabamos de leer en Hechos 2:4, la palabra dice que ellos hablaban según el Espíritu les daba a que hablasen. Entonces dice que le daban, el Espíritu Santo te entrega la lengua y eres tú quien habla la lengua. El Espíritu Santo no habla lengua por ti. Y te hago la salvedad porque a veces la barrera para tú recibir la lengua ya está en ti, tú la tienes. Muchos de ustedes se han soñado hablando en lengua.
Y muchos de ustedes en medio de manifestación le han salido 2 o 3 palabras, pero se detienen. Porque dicen, ay, tal vez soy yo. Ay, tal vez es la carne. Ay, que fulano dice que hablar en lengua que es una cosa sublime, que eso es sublime, claro, pero me refiero a como que eso hay que estar demasiado santo, demasiado consagrado. Ninguno somos perfectos. Todos cometemos errores. Ahora para eso está el Espíritu Santo de Dios, para corregirnos, para santificarnos. Solo y repito, cuando yo comencé a hablar lengua me di cuenta que las lenguas siempre estuvieron dentro de mí. E incluso te voy a decir algo ahora, que quizá muchos ministros de 20, 30 años no estarán de acuerdo conmigo, pero es bíblico. Una vez la lengua, tú comienzas a hablar en lengua, tú puedes hablar lengua cuando tú quieras y en el momento que tú quieras. Pablo dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, si mal no recuerdo, él dice, yo hablo lengua más que todos vosotros, no el Espíritu Santo. Escuche la expresión de Pablo, yo. Y Pablo tiene el mismo Espíritu Santo que tiene usted y que tengo yo. Yo hablo lengua más que todos vosotros. Pero yo prefiero, oiga la expresión, yo prefiero hablar lengua que usted entienda, hablar lengua que usted no entienda. Porque quien habla lengua se edifica en el espíritu, a menos que haya quien interprete la lengua. Una vajilla que se cayó, una vajilla que se rompió. No, que hablar lengua es cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, es que Él no viene, es que Él habita en ti. Es que desde el día que tú creíste, tiene al Espíritu Santo de Dios habitando en ti, por eso tú eres santo. Si el Espíritu Santo fuera y viniera, saliera y entrara en nuestra vida, ¿cómo terminaría el proceso de santificación de nuestra vida? Que termina cuando Cristo venga, pero vamos avanzando, vamos creciendo cada día. ¿Cómo? Se enseña por ahí cada vez que tú pecas, el Espíritu Santo se aparta de ti. Eso es negativo. Si se apartara, no hubiera contritamiento en ti. Si el Espíritu Santo no te confrontara cuando tú pecas, entonces tú no podrías cambiar. En la Biblia en parte dice el creyente viene del Espíritu Santo. Pablo exhorta de no contristar al Espíritu Santo. Cuando Él se va, cuando tú y yo decimos, ya yo no soy cristiano, ya yo no creo en Cristo, ya no me interesa, porque ya tú lo estás echando fuera, ya tú lo estás diciendo que se vaya. La puerta del Espíritu Santo a tu vida, a mi vida, es cuando Cristo entra. Cuando acepto a Cristo es la puerta que se le abre para Él entrar, a comenzar a operar en tu vida, a santificarte, a cortar, a quitar, a cambiar, a moldear lo que está en nuestra vida, que no permite que nosotros crezcamos en el mundo espiritual. Por eso Hebreo dice que la palabra es como espada de dos filos, que penetra, corta, separa. Y por eso Jesús en Juan 17 orando dice, santifícalo ¿en qué? En tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? Tu palabra es la verdad. San Juan 17, puedo buscarlo ahí. Entonces te han vendido muchas cosas que en vez de acercarte a la relación con el Espíritu Santo, en vez de acercarte a operar en lo espiritual, te han alejado. Por personas que sin conocimiento y sin experiencia han estado diciendo, enseñando cosas que no son bíblicas. Una vez tú hablas en lengua, tú decides cuándo hablar lengua. Pero eso también dice que, Pablo dice ahí mismo en Corintios, que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Sí, yo me detengo de hablar lengua cuando yo quiero detenerme de hablar lengua. Y hablo lengua cuando yo quiero hablar lengua. Eso dice Pablo, no yo. Ahora, si un ministro de 50 años te enseñó que hay que esperar que el Espíritu descienda sobre ti y hay que hacer un ritual para hablar en lengua, eso es antibíblico. Pablo dijo yo. No cuando el Espíritu Santo viene, yo. Hablo más lengua que tú, usted dijo a los Corintios. Pero yo prefiero, y dice, yo prefiero, si tengo el control, yo prefiero. Porque vuelvo y te repito, el Espíritu Santo no te controla. Él te guía, Él te muestra, Él te dirige. Entonces, ¿cómo hablar en lenguas? La mayoría de ustedes se ha soñado hablando en lenguas. Y a veces en ciertas manifestaciones, salen 2 o 3 palabras en lengua. Yo vi un proceso de una persona que comenzó a hablar en lengua y fue un proceso, fue maravilloso, fue lindo, fue lindo. Quise ver este video y
Él pueda recordarlo. Había un mover muy lindo el Espíritu Santo en ese tiempo, año 2007, 2008, donde mi padre era pastor, donde yo me congregaba en ese tiempo. Ya no estoy congregando en Maíz, estoy fuera no vivo en la misma área que yo vivo en otra área, en otro lugar. Y yo recuerdo cómo ese joven fue a mi casa, comenzamos a orar, porque donde quiera que nos juntamos nosotros esos jóvenes, en las esquinas, en el parque, la gloria de Dios se manifestaba poderosamente. Y yo vi cómo ese joven, cuando comenzó a hablar en lengua, comenzó a decir palabritas, a balbucear como un niño pequeño a balbucear. Y yo pude percibir esa bendición de cómo esa lengua fue avanzando en ese mismo momento. Duramos quizá 1 o 2 horas en la casa. Y comenzó a hablar palabras más entendibles. Obviamente en lenguas, pero más entendibles. Como oraciones completas. Y así fue avanzando hasta que en 2 horas está hablando lenguas. Como usted y yo podemos hablar español o el idioma que usted hable. Entonces, ¿qué tú vas a hacer que estás orando hace tiempo y orando a Dios por hablar en lengua? Así que, sencillo. Tú te vas a hincar, sea hoy, sea mañana, sea pasado. Y va a ser el Espíritu Santo, manifiéstate. No que venga sobre ti porque ya Él está en ti. No cometa error de pedirle que venga, ya Él está en ti. No parezcamos por falta de conocimiento, usemos el conocimiento. Ya Él está en ti, ya Él habita en ti. El Espíritu Santo, manifiéstate. Y quiero ser bautizado con evidencia de hablar en lenguas. Y a tu cabeza, escúchame, a tu cabeza van a comenzar a llegar palabras. Suelte esas palabras. La Biblia dice aquí, acabamos de leer, Hechos 2:4, que ellos hablaban según el Espíritu les daba. Él le decía y ellos hablaban. Es el proceso para comenzar a hablar en lenguas. Entonces, cuando esas palabras vengan a tu cabeza, suéltala. No tenga temor. Ay, que si soy yo, no tenga temor. Suelta las palabras. Una cosa importante, cuando hablamos en lengua no estamos inconscientes, sabemos que estamos hablando en lengua. Incluso el que habla en lengua me puede entender. Yo puedo estar hablando en lengua y orando en mi mente en español, o pensando otra cosa en mi mente, mientras oro en lengua, o mientras hablo lengua. Se te va a hincar, Espíritu Santo, manifiéstate. Quiero hablar en lenguas. Van a comenzar a llegar palabras, suéltala, no tenga miedo. Él te la está dando, es para que tú la hables. Tú no hablas todavía porque tú te limitas. Y me perdonan los que tienen sus años de experiencia y no han llegado a este conocimiento de que las lenguas son tuyas una vez que te entregan. Tú la hablas cuando tú quieres, la paras de hablar cuando tú quieres, porque son tuyas, son tu lengua. Es la manera en que tu espíritu se comunica con el Padre. Es la manera en que tu espíritu se comunica con el mundo superior. Es la manera en que lo hace. Yo te repito, te hinca en tu cama o en tu cuarto. Si quieres poner una música que a ti te guste, comienza a orar al Señor. Espíritu Santo, manifiéstate. Quiero hablar en lenguas. Y las palabras comenzarán a fluir. No las detengas, déjala que salgan. Mientras esas palabras van saliendo, tú estás consciente porque tú no estás loco. Si pierdes la conciencia, hay que orar por ti, porque entonces hay otro espíritu habitando tu cuerpo y controlándote. Cuando esas primeras palabras comiencen a salir, aunque sean sin sentido, sean borrosas, no importa, no importa. Yo te lo voy a decir en tu mente, Espíritu Santo, desarróllame la lengua. Desarróllame la lengua. Desarróllame la lengua. Y tú verás cómo, al paso, se irá aclarando. Que se parezca otra lengua, no importa. No importa. Cuando yo fui bautizado con la evidencia, yo hablaba una lengua lindísima, era como un africano, una cosa. Y cuando yo comencé a hablar la lengua, comencé como con el tropajo y salía sílaba. Yo le decía en mi mente, suéltale la lengua, desarrollala, sílaba, sílaba, sílaba. Si salía sílaba. Cuando llegué a mi casa, que me hinqué, entonces comencé, me dijo, hasta que yo no hable lengua hoy, le dije, sí, hasta que tú no me pongas a hablar lengua hoy, normal, yo no me paro de aquí. En menos de 1 hora, comenzó a fluir la lengua, fluir la lengua, fluir la lengua. Pero tienes que dejar el miedo a hablar en lengua, dejar el temor a hablar en lenguas. La Biblia dice, no yo, la Biblia dice
que ellos hablaban según el Espíritu le daba que hablasen. Y Pablo dijo que él prefería hablar lengua con sentido que lenguas sin sentido. Eso dijo Pablo. Pablo habló claro que hay control sobre las lenguas. Yo controlo lo que yo hablo. Yo puedo detenerme cuando quiera y puedo hablar cuando yo quiera. Y sácate de la cabeza que tiene que descender el Espíritu Santo. Ya le está dentro de ti. Tú no danzas cuando el Espíritu Santo desciende. Tú danzas porque Él está dentro de ti. Debe entender eso. Por esa razón no has avanzado más en el mundo espiritual. Está limitado. Porque te han enseñado que es una fuerza que venía y te controlaba y te agarraba la lengua. Eso es mentira. Es mentira. No es una fuerza que te controla. Son los demonios que controlan como fuerza. Tú lo puedes percibir tal vez como corriente, como un fuego, pero tú estás consciente. Y por esa razón te hablo lengua, porque cada vez que él quiere hacerlo, tú te detienes. Porque tú dices, ay, soy yo. Ay, ¿qué va a pensar la gente? Ay, que esa lengua se parece a la de X. No importa. No importa. Tú estás comenzando a hablar en nuevas lenguas. Entonces, aplica lo que te estoy diciendo y luego tú me lo pones en los comentarios ahí. Si haces lo que estoy diciendo, te aseguro que hoy mismo te estarás hablando en lengua. Hoy mismo. No te lleves de cuenta que hay que hacer 4 o 5 días de ayuno, que hay que hacer tanto silicio. El Espíritu Santo está en ti. Cuando tú lo dejes fluir, entonces Él va a hacer lo que Él tiene que hacer. Dios te guarde, Dios te bendiga. Por favor, comenta, comparte, dale like. Y si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Dios te guarde, Dios te bendiga y la paz del Eterno sea contigo. Hasta la próxima.